Señor, ya estamos de regreso aquí con ustedes. Gracias por mantener la sintonía y quedarse frente a su televisor en la noche de este sábado. Miren, no podemos pasar este programa sin tocar el tema de la tragedia de Venezuela. Venezuela ha sido un país en el que tuvo una época de auge, tanto así que mucha gente de América Latina iba a Venezuela, en vez de los inmigrantes, en vez de Estados Unidos, tenían a Venezuela como su norte. Todo el mundo quería irse a Venezuela, vivir a Venezuela. Fue cuando el boom del petróleo. Sin embargo, los presidentes de los partidos tradicionales no supieron aprovechar eso para desarrollar a Venezuela. Venezuela es un país con una gran extensión agrícola. Sin embargo, señores, nunca fue autosuficiente en alimentos. ¿Por qué la gente? Porque no hubo una planificación desde el Estado. Y al no haber una planificación desde el Estado, entonces la gente perdió la fe en los partidos tradicionales. Y era un país rico, enormemente rico. Llegó a ser el cuarto productor de petróleo del mundo. Llegó a tener, creo que la segunda mayor reserva de petróleo del mundo. Pero no supo ese crecimiento económico, no lo supieron convertir en beneficio de la población. La gente siguió siendo pobre, perdió la fe en los partidos tradicionales, entonces vienen y gana el movimiento creado por Chávez y que luego lo siguió el presidente Maduro, pero no renovaron ni actualizaron la producción de petróleo. Y Venezuela siguió siendo pobre, incluso bajó la producción de petróleo que tenían. Entonces, ¿qué pasa? Ahora a Venezuela la naturaleza llega a cobrarle un intereses y se le producen 2 terremotos de más de 7 grados. 2 terremotos con más de 7 grados en apenas un minuto. La diferencia entre uno y otro fueron segundos, 49 segundos. Como resultado de eso, señores, hubo ciudades en las que colapsaron casi todos los edificios. Creo en La Guaira, ahí hubo un destrozo tremendo. En Caracas también hubo destrozo tremendo. Y eso fue el jueves. Eso fue el miércoles. ¿Qué va a pasar, por ejemplo? Que ya han pasado más de 72 horas. Han rescatado hasta este momento unos 300 cadáveres. Pero gente que está herida entre los escombros desde hace 3 días, es casi seguro que se conviertan en cadáver. Gente que el polvo, inhalan polvo, tienen algún tipo de patología. Hay un instituto estadounidense que estimó por la dimensión de los daños, por la fortaleza de estos 2 sismos, los muertos pudieran pasar de 10.000 e incluso llegar hasta los 100.000. Nosotros creemos que la cifra está exagerada, porque aunque en el terremoto de Haití se habló de 200.000 muertos, la infraestructura de Venezuela no son la misma infraestructura de Haití. Haití las casas son hechas de barro y de tierra, y al recibir un sismo de 7 puntos y algo, pues ahí ustedes vieron ya lo que pasó en Haití en el 2010. En el 2022 hubo otros 2 grandes terremotos en Turquía y no recuerdo ahora el otro país, pero hubo 2 grandes terremotos que se estimó alrededor de 1 millón
de muertos. Pero también porque en esos países árabes mucha gente vive como en cuevas, usan mucho la arcilla para, fue en, en Turquía, fue en Turquía y Siria. Ahí fueron los dos terremotos del 2022, que se consideran los dos desastres naturales más sangrientos del siglo por la cantidad de personas que murió. Por eso, ojalá que este instituto estadounidense se equivoque con la cifra de muertos, porque sería lamentable, aunque ya con la destrucción que tiene Venezuela, el gobierno anunció, de Daisy Rodríguez anunció unos $200 millones para iniciar con la reconstrucción sobre algunas infraestructuras como edificios y viviendas. Me imagino que se enfocarán en las viviendas porque hay miles de venezolanos que están viviendo a la intemperie, que están durmiendo en casas de campaña, en los parques, en los estadios, y otros no llegan ni siquiera a casas de campaña, sino cubiertos por sábana, que le ponen madera o algo para convertirlo en una improvisada casa de campaña. La ayuda internacional ha comenzado a llegar desde ayer. Incluso República Dominicana envió un avión ayer o un grupo de rescatistas, de personas especializadas en búsqueda, porque el trabajo ahora es remover esos escombros para ver si encuentran sobrevivientes. Hasta esta mañana, los heridos llegaban alrededor de los 6.000 personas y los muertos pasaban de 300. Eso fue esta mañana, el dato de esta mañana. En la medida que pasen los días, la cifra de muertos va a seguir aumentando, por lo que decíamos. Es posible, usted puede pasar. Bueno, ahí en tu pantalla ustedes vieron ahí el equipo de rescatistas dominicanos que fueron enviados a colaborar con las autoridades de Venezuela en busca de sobrevivientes. Cuando ocurre un fenómeno de esta naturaleza, lo primero es eso, es tratar de asistir a los heridos y buscar sobrevivientes. Por lo que decíamos, en la medida en que pasan las horas, el que está debajo de escombro tiene menos esperanza de vida. Usted puede permanecer, creo, hasta una semana sin consumir alimentos, y es posible sin consumir agua. Puede permanecer unos 5 días y no morir de eso. Pero si usted está inhalando polvo, si hay un área cerrada, sin oxígeno, sin el oxígeno suficiente, si tienes alguna herida que le vaya botando sangre, o si tienes alguna fractura que le pueda provocar fiebre e inflamación, entonces sus posibilidades de vida son menores de lo que, pueden ser menor de 72 horas. Menor de 72 horas. Por eso es muy importante y por eso los socorristas se enfocan en las primeras, ocurre un fenómeno de esa naturaleza, en buscar heridos, los grupos especializados en medicina, asistir a los heridos, mientras los otros grupos de búsqueda y rescate se enfocan en tratar de localizar sobrevivientes, porque las primeras 72 horas son vitales en este tipo de desastres naturales. Como ha sido costumbre de los dominicanos, y recuerden cuando el terremoto de Haití de 2010, el primer avión que aterrizó con ayuda, los primeros helicópteros que aterrizaron con ayuda a Haití, fuimos los dominicanos, fuimos de República Dominicana. Los dominicanos nos hemos caracterizado por ser solidarios ante todos esos fenómenos. Cuando el gran terremoto de México, uno de los primeros aviones que llegó allá, cargado de alimentos, fue de República Dominicana. Y así mismo ha sido en Venezuela y así mismo será. Miren, hay varios centros de acopio y es bueno.
demostrar nuestro sentido, nuestro sentimiento de solidaridad con los venezolanos. Vamos a llevar lo que se pueda. Yo veía a alguien, un niño, que llevaba del centro de acopio de Sanvil una lata de salmón. Y alguien decía, bueno, pero una latita de salmón no es gran cosa. Y yo decía, no, es verdad. Pero si 100 niños vienen cada uno una latita de salmón, tendríamos ahí 100 latas de salmón para enviar a los venezolanos. A todos, por más pobres que seamos, nos sobra algo en la casa. Nos sobra algo. Nos sobra aunque sea un papel de baño. Nos sobra aunque sean 5 mascarillas de esas que se usaban para cuando estábamos en la COVID. Pero nos sobra una lata de aceite, una latita de aceite, una latita de salmón, una latita de pica pica. Cualquier cosa. Pero despréndase de algo. Despréndase de algo. Y llévelo a los centros de acopio de solidaridad con nuestros hermanos venezolanos. Recuerden que Venezuela acogió a Duarte, al patricio Juan Pablo Duarte, que allí murió bajo las salas solidarias del pueblo venezolano. Entonces, hoy vamos a devolverle a Venezuela, vamos a devolverle esa sala solidaria con la que arroparon a Duarte, llevándole algo, lo que sea. Pero vamos a demostrar, vamos a seguir demostrando que los dominicanos, por pobres que seamos, somos una nación solidaria con nuestros países hermanos. Vamos a demostrar eso, no con discursos en los medios de comunicación, no. Vamos a demostrarlo llevando algo a los centros de acopio. La tragedia de Venezuela hoy es una tragedia y uno no quisiera nunca verse envuelto en eso. Nosotros somos un país que estamos exactamente sobre una de esas fallas tectónicas. Y desde hace años que los técnicos, los científicos están advirtiendo en República Dominicana en cualquier momento podríamos tener un sismo de 1,7 grados. Un sismo de 7 grados aquí sería catastrófico. Lo mismo, podríamos tener las mismas escenas de Venezuela. Entonces, hay que estar preparado para eso. Pero eso también llega de repente. Es difícil usted en un minuto reaccionar. Yo le preguntaba a un técnico en el área de asistencia y yo decía, mira, yo creo cuando se hacía la advertencia de que República Dominicana al estar encima de una falla, en cualquier momento podríamos tener un terremoto de ese nivel. Y yo le preguntaba, pero debemos entonces ir a las escuelas a orientar a los muchachos. Decía, no, mira, un sismo nunca dura un minuto. Y los primeros 10 segundos de un terremoto, usted se queda paralizado sin saber qué hacer. Y los próximos 20 segundos no te dan tiempo para nada. Entonces, lo que hay que educar y enseñar a los muchachos es qué hacer después de una situación como esta. Amigos televidentes, llegamos al final del programa de hoy y será el próximo sábado cuando a las 11 de la noche nos encontremos de nuevo aquí en Ahora TV, Canal 3, José Antonio Torres, deseándole lo mejor de la noche. Muchas gracias.